Vamos a resolver un circuito de resistencias asociadas en serie alimentados con una fuente de tensión de 12 voltios. En un vídeo anterior hemos podido ver cuál es la ley de Ohm y cómo se relaciona la tensión eléctrica que se aplica a un circuito con la intensidad que lo atraviesa y con la resistencia del mismo. Las características fundamentales de un circuito serie serían las que aparecen aquí. Dos o más elementos están conectados en serie cuando la corriente que circula por ellos es la misma y están conectados uno a continuación del otro. Es decir, final del primero con inicio del segundo, final del segundo con inicio del tercero, etc. Quizás lo más importante es lo que viene a continuación. La suma de las tensiones parciales en cada elemento, en cada resistencia, debe ser igual a la tensión total aplicada al circuito, y la corriente eléctrica solo tiene un camino por el que circular. Esto solo ocurre en el circuito serie. Si analizamos el circuito podemos ver que efectivamente la intensidad saldrá del positivo de la fuente siguiendo el sentido convencional, seguirá este camino, atravesará R1, continuará hacia la derecha, atravesará R2, R3, R4 y R5, pero siempre será la misma intensidad, la que vuelva al negativo de la fuente. Por tanto, en un circuito serie hay una única intensidad y esa intensidad es la total. Cuando sumemos las tensiones que aparecen en cada resistencia, la tensión en R1 más la tensión en R2 más la tensión en R3 más la tensión en R4 y por último más la tensión en R5, esa suma de 5 tensiones nos debe dar la tensión total. Esto solo ocurre en un circuito serie. Si analizamos ahora la resolución, en primer lugar vamos a ver cómo calcular la resistencia total. Si aplicamos la fórmula general, R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Si observamos las resistencias, podemos ver que R1, R3 y R5 aparecen con su valor en kiloohmios. Sin embargo, la R2 y la R4 aparecen en ohmios en el caso de R2 y en megaohmios en el caso de R4. Por tanto, habrá que pasar todos los valores de resistencias a una misma unidad. En este caso, vamos a hacerlo con las resistencias expresadas en kiloohmios, en K. Por lo tanto, la R2 que vale 500 ohmios, para pasar de ohmios a K habría que dividir por 1000 y nos daría 0,5 K. Y en el caso de megaohmio a kiloohmio, habría que multiplicar por 1000, de megaohmio a kiloohmio habría que multiplicar por 1000 y 0,001 por 1000 nos hubiera dado 1, un K. Por lo tanto, aquí al sustituir hemos puesto los valores de R1, R2, R3, R4 y R5, pero en K, ya todos los valores y el resultado total es 6K. Una vez que tenemos la resistencia total del circuito y aplicamos la ley de Ohm, es muy fácil calcular la I total. La I total será igual a V total partido R total. En este caso vamos a dividir los 12 voltios entre 6 kiloohmios. Normalmente siempre decimos que las unidades deben de venir expresadas en unidad fundamental, por lo tanto vamos a pasar los kiloohmios a ohmios, dividiríamos 12 entre 6000 y obtendríamos 0,002 amperios. Si hacemos esa misma operación pero dividiendo directamente los 12 voltios entre 6K, el resultado hubieran sido 2 miliamperios. Fijaros que 0,002 amperios es exactamente lo mismo que 2 miliamperios. Lo hemos expresado aquí. De manera que cuando de forma habitual las tensiones aparezcan en voltios y las resistencias aparezcan en K, vamos a expresar siempre la intensidad en miliamperios. Resumiendo, voltio entre K da miliamperios, lo cual implicará que cuando multipliquemos miliamperios por K, el resultado será voltio. Es esto que tenemos aquí escrito. Si las resistencias vienen en K, será más fácil trabajar con la intensidad en miliamperios. Para hallar las tensiones en cada componente,
simplemente tendremos que multiplicar la resistencia por el valor de la intensidad que la atraviesa. Como se trata, hemos dicho, de un circuito serie, lógicamente la intensidad por todos los elementos va a ser I total, de modo que tenemos aquí, vamos a verlo, V1 es I total por R1, que si lo ponemos en unidad fundamental sería 0,002 por 1500 ohmios, y en este caso amperios por ohmio nos daría 3 voltios. Observar que si multiplicamos directamente miliamperios por K, 2 por 1,5 ya nos va a dar 3, de modo que podemos hacer la multiplicación directa. Recordamos, miliamperios por K, voltios. De la misma forma ya haríamos V2, I total por R2, 1 voltio, V3, I total por R3, 4 voltios. Si queremos hallar la V4, I total por R4, 2 miliamperios por 1 K, 2 voltios. E igualmente vamos a hacer con la V5, I total por R5 y nos da 2 voltios. Vamos a comprobar que lo que hemos dicho antes es cierto. Si sumamos las 5 tensiones parciales, 3 más 1 más 4 más 2, todo sumado nos da 12 voltios, que efectivamente es la tensión total que estamos aplicando al circuito. En el caso de que nos pidieran una tensión entre dos puntos del circuito, por ejemplo, la tensión entre A y B, podemos hacerlo de dos formas, sumando V2 más V3, lo tenemos aquí, V2 más V3, 1 más 4 igual a 5 voltios, o, como están en serie, sumamos R2 más R3, 2 más 0,5K serían 2,5, y lo multiplicamos por la intensidad total. Sería otra forma de hallarlo, I total por R2 más R3. Los 2 mA por 2,5K nos dan 5 voltios. Veis que realmente da lo mismo de una forma que de otra. Quizás en este caso sea más fácil sumar directamente V2 más V3, puesto que ya lo hemos calculado. Por último vamos a hallar las potencias. Para hallar la potencia aplicamos la fórmula P igual a V por I, por lo tanto P total es igual a V total por I total, multiplicaríamos 12 voltios por 2 miliamperios y nos sale 24 milivatios. Es importante tener claro que en este caso no multiplicamos con unidad fundamental, sino que fijaros, esto es voltios y unidad fundamental, pero estos son miliamperios. Pues miliamperios por voltios, el resultado serían milivatios. Si fueran voltios por amperios, sí sería vatio, pero en este caso tenemos miliamperios. Para hallar las potencias parciales, pues V1, en este caso, siempre será la tensión del componente, en este caso R1, pues V1, por la intensidad que lo atraviesa, que es I total, puesto que solo hay una intensidad en el circuito serie. Multiplicaríamos V1 por I total, V2 por I total, V3 por I total, V4 por I total y V5 por I total. Sustituimos los valores y obtenemos las distintas potencias en cada componente. Si sumamos todas las potencias parciales, nos debe dar, como efectivamente se comprueba, la potencia total. Y esto sí se va a dar en todos los circuitos, sean series, paralelos o mixtos. La suma de las potencias parciales en cada elemento, en cada componente, debe ser siempre igual a la potencia total que genera la fuente. Con esto hemos explicado pues la resolución completa de un circuito de asociación de resistencia en serie. Recordamos, fundamental, tener claro que hay una sola intensidad en el circuito, que es la I total, puesto que no hay otro camino para la intensidad, todos los elementos son atravesados por esa intensidad y la suma de las tensiones parciales debe ser igual a la tensión total aplicada al circuito.